Vamos a dar inicio a este webinar. Sean bienvenidas y bienvenidos por parte del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Organización de los Estados Americanos a este diálogo interamericano sobre catastro y registro de la propiedad a través del webinar Catastro y Registro en la Administración de Tierras Urbanas y Rurales, donde ahondaremos acerca de las experiencias de Panamá, Colombia y la FAO en esta materia. Gracias por su respuesta y participación en esta actividad que se imparte en el marco de la Escuela de Gobierno de la OEA. Hoy contamos con participantes inscritos de 10 países. Mi nombre es Mike Mora y soy especialista del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA, desde donde funjo como secretario técnico de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad, una red apoyada por la OEA como secretaria técnica, junto al BID, el Banco Mundial y la FAO. En la próxima hora y media estaremos conversando acerca de las experiencias de Panamá, Colombia y la FAO, en ese orden, sobre gobernanza de la tierra y los avances hechos con apoyo del catastro y registro. Para cubrir el tópico de este webinario, escucharemos 3 intervenciones por autoridades que han impulsado estos procesos en estos lugares. Y en seguimiento a estas 3 intervenciones, tendremos al final del webinar una sesión de preguntas y respuestas con todos los participantes. Por parte de gobierno nos acompañan 2 autoridades top. Por parte de Panamá nos acompaña el administrador general de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, el licenciado Carlos González de la NATI. Por parte de Colombia nos acompaña o nos acompañará, en este momento no se ha conectado, pero estará pronta a conectarse, Liliana Bustamante, que es la líder del proyecto de catastro multipropósito del Gobierno de Colombia con el Departamento Nacional de Planeación. Y por parte de la experiencia de la FAO tendremos al oficial principal de Tenencia de Tierras para América Latina de la FAO en su sede central en Roma, el señor Javier Molina. Voy a tener la oportunidad de presentarles a cada uno de ellos más adelante. A los 3, muchas gracias. Nos alegra poder tenerles a ustedes en este webinar, por lo cual no me queda duda que el conocimiento que emanará de esta sesión será muy constructivo para el emprendimiento de procesos similares de gobernanza de la tierra en otras latitudes de la región. Sin más, me permito dar una serie de instrucciones y proseguimos con la primera intervención. La primera instrucción es que las 3 intervenciones se harán de corrido, una después de la otra, y tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final de las 3 exposiciones. La segunda instrucción es que solicitamos a los participantes escribir y enviar sus preguntas a través de la herramienta de chat que aparece en la parte inferior de la pantalla. A lo largo del webinar pueden enviar sus preguntas, no esperen hasta el final. Les pedimos que al hacer sus preguntas se identifiquen por nombre, país e institución que representa, ya que su pregunta será leída a los presentadores para que ellos contesten durante la sesión final. Tercero y final, el video y las presentaciones de este webinar serán distribuidos a todos ustedes, así como la información complementaria que esperamos sea de valor en sus propios procesos catastrales y de registro de la propiedad. Finalmente, ya con esto, cedo la palabra al primer presentador, a quien me permito presentar en este momento. La primera presentación estará a cargo del administrador general de la Autoridad Nacional de Administrador de Tierras de Panamá, ANATI, el licenciado Carlos González, a quien pedimos o aprovecho para solicitar que encienda su cámara en este momento para poder verle. El señor González es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Internacional y cuenta con un diplomado de la Universidad Tomás Moro en Gerencia y Administración de Gobiernos Locales. En su experiencia profesional ha fungido como asesor en la Asamblea Nacional de Diputados y socio administrador de la firma González y González. Además, en el registro público se desempeñó como jefe del Departamento de Propiedad y también laboró como subjefe del Departamento de Naves, Secuestros y Embargos, Hipotecas y Propiedad.
Fue tesorero de la Junta Comunal de Bellavista en la provincia de Panamá y jefe del Departamento Legal y agente de bienes raíces de la constructora de bienes raíces Marinador. Con seguridad, el señor González estará prontamente encendiendo su video para poder verlo. Sus habilidades en liderazgo le han llevado a dirigir a la Juventud Panameñista como su secretario nacional. Ha sido vicepresidente de la Liga Provincial de Panamá Metro y tesorero de la Junta Directiva del Foro de Juventudes de Partidos Políticos. Licenciado González, es un gusto y agradecemos su participación en este webinar para traer toda la experiencia en este tema de gobernanza de la tierra a este webinar. Así que muchas gracias. No veo la imagen de ustedes todavía, así que si pueden encenderla, les agradecemos. Buenos días, Mike. Buenos días a todos. No sé si me escuchan, Mike, o si ven la imagen ya desde aquí, desde Panamá. La imagen también está bien. Adelante. Perfecto. Bueno, muy buenos días, Mike, y a todos los que nos escuchan. Pues gracias siempre por la invitación a través de la red interamericana de catastro y registro de la propiedad, de la cual Panamá tiene pues el honor de presidir en este año. Nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar con este tipo de seminarios y de eventos que se hacen en pro del mejoramiento del catastro de todos nuestros países. Veo que hay muchos países de Latinoamérica participando, casi todos los países miembros de la red. Bueno, como decía, muy buenos días, gracias por la oportunidad a la OEA siempre por organizar esto, a Javier de la FAO, a los otros presentadores y a todos los que nos escuchan. Nosotros hoy hemos querido tocar el tema de la gobernanza de los territorios indígenas en Panamá, las tierras colectivas o comarcas. Panamá hoy en día ha sufrido una serie de cambios en cuanto a la estructura de sus comarcas o a la administración política de sus comarcas. Hoy contamos con 5 comarcas indígenas en todo el territorio nacional. El concepto de comarca se define como... Deme un minuto, ¿cómo las...? Bueno, como pueden ver en la presentación, no sé, espero, Mike, que la estén viendo. En Panamá el concepto de comarca se define como el territorio geográficamente alejado de los centros del poder político, que ofrece la concesión flexible del usufructo de la tierra a los indígenas residentes, respetando su ocupación ancestral en ella, sin afectar los derechos soberanos. ¿Alguien que me da? Ya, bueno, perfecto. La primera comarca, que es la comarca Cunayala, que es la comarca que tiene una superficie de 3.260 kilómetros cuadrados, configurado un corredor de 226 kilómetros de largo con casi 400 islas. Los titulares de este territorio son 49 comunidades que conforman alrededor de 60.000 personas. Casi todos en su totalidad son de la etnia Cuna. La comarca es la primera que se crea en 1938 y el Estado reconoce como su autonomía indígena desde 1953. Este es un año importante porque es el año en que se establece el Congreso General Cuna como una autoridad política administrativa. Está dirigido por 3 caciques generales, o los Saila Dumagán, como se hacen llamar ellos. Esta es un poco la ubicación de la comarca, está un poco al norte del país, hacia el Mar Caribe. También tenemos la comarca Nove Buglé, que es la comarca territorialmente hablando la más grande del país, que fue creada bajo la ley 10 del 7 de marzo de 1997. Como pueden ver, es una comarca relativamente reciente y abarca una superficie de 6.968 kilómetros cuadrados al oeste de Panamá. El territorio comprende 3 regiones importantes: la Ñocribo, la Nidrini y la Cadridri, que tiene como capital a Llano Tubrí. Desde el punto de vista administrativo, este territorio se organiza en 7 distritos
y 58 corregimientos. A juicio nuestro, pues es la comarca más grande territorialmente hablando y es la comarca que administrativamente tiene mayor crecimiento dentro del país, y adicional es la comarca que más fondos de inversión recibe del órgano ejecutivo, y también es la comarca que administrativamente crea más fondos para ellos mismos, para su propia administración. Son los más autosuficientes, la palabra que estábamos buscando. Esta es la ubicación de la comarca Nove Buglé. Está en el Golfo de los Mosquitos, ya cerca de la laguna de Chiriquí, cerca de la provincia de Chiriquí, la provincia de Bocas del Toro. Es, como les decía, la comarca más grande que tiene el país. También tenemos la comarca Emberá-Huaunán, que fue creada por la ley número 22 del 8 de noviembre del 83 y está conformada por el distrito comarcal de Sémaco, con una superficie de 2.800 kilómetros cuadrados, que comprende 28 comunidades, y el distrito comarcal de Zambú, con una superficie de 1.300 kilómetros cuadrados, que comprende 12 comunidades. La comarca Emberá son la etnia mayoritaria y el territorio es compartido con los Huaunán. La autoridad de gobierno es el Congreso General Emberá-Huaunán, que reúne a los delegados de las diferentes comunidades. Esta es la ubicación en la provincia de Darién de la comarca. También tenemos la comarca Madugandí, creada en la ley 24 del 12 de enero del 96, con una superficie de 2.318 kilómetros cuadrados, conformada por 12 comunidades. Su funcionamiento, administración y organización están sujetos a la Constitución de la República de Panamá a través del órgano ejecutivo, lo que quiere decir que la ley reconoce y garantiza sus autoridades regionales y locales de conformidad con su tradición, siempre y cuando no sean contrarias a la Constitución y las leyes de la República de Panamá. Esta es la ubicación de la comarca Cuna de Madugandí. Y la comarca Huargandí, que fue creada en el año 2000 con una superficie de 755 kilómetros cuadrados, que abarca el territorio norte de la provincia fronteriza del Darién, específicamente en el distrito de Pinogana. Su estatus de un corregimiento comarcal. La localización geográfica de esta comarca es parecida a la de la comarca Madugandí. Esta es la ubicación, como pueden ver en la gráfica. Bien, los marcos legales de los pueblos indígenas de Panamá. Yo creo que es importante, antes de entrar en este tema, resaltar que los territorios indígenas en el país tienen una legislación diferente en cuanto a la titulación de la tierra del país versus el resto de la República. El resto de la República puede ser titulada individualmente a cada uno de los panameños o a cada uno de los particulares o extranjeros que solicitan la titulación de una tierra en el resto del país. En las comarcas, las titulaciones son titulaciones colectivas, son titulaciones que se le dan a la administración de la comarca, y esta administración o gobierno comarcal es quien divide, por alguna manera llamarlo, la lotificación de los terrenos en las áreas comarcales. El gobierno central ni la NATI tiene competencia de titular individualmente dentro de las áreas comarcales. Esto es una potestad de las administraciones o de los gobiernos locales indígenas en las diferentes, o en las 5 comarcas que hemos mencionado. Le hemos querido dar un breve pantallazo de las 5 comarcas con las que cuenta el país. Dentro de la legislación panameña, la Constitución Política de la República reconoce y respeta la identidad étnica de las comunidades indígenas en Panamá, como de igual forma garantizará a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas para el logro de su bienestar económico y social. Sobre este vertiente se creó la Ley 72 del 23 de diciembre del 2008. Esta ley es muy importante, que establece el procedimiento especial para la adjudicación de la propiedad colectiva de tierra de los pueblos indígenas que no están dentro de las comarcas. Yo les decía que dentro de la comarca la adjudicación, hay gente que dice que no hay audio. Como yo les decía, dentro de las comarcas ya es potestad la titulación por parte de las autoridades locales. De igual manera, en la Ley 72 de 23 de diciembre del 2008 se crean las áreas anexas y las áreas de tierra colectiva, que son potestad del Ejecutivo de poder titularlas, pero también poder titularlas de una manera colectiva a las áreas indígenas
o a los grupos indígenas que se quedaron en áreas fuera de la comarca. Hay muchas áreas indígenas que no habitan dentro de las comarcas y que también tienen derecho a recibir un área colectiva para ellos crear, entre comillas, una especie de comarca propia, pero que no es una comarca per se, sino que es lo que nosotros llamamos una tierra colectiva y que también es potestad de los administradores locales de la distribución de esos terrenos o de esas tierras. En el marco de esta ley podemos señalar que se han titulado 5 territorios colectivos indígenas. En la provincia de Darién han sido las comunidades de Puerto Lara, Caña Blanca, 2 comunidades del pueblo Bounán, mediante la figura de la tierra colectiva, Piria, Tie y Petí, que son comunidades en Verá de Alto Bayano. De igual forma, la NATI le dio título de tierra colectiva a la comunidad indígena de Arimae, lo cual solucionó un conflicto de tierra de más de medio siglo. ¿Esto qué quiere decir? Que adicionalmente a las 5 comarcas que tenemos ya 7 comunidades que se les ha dado tierra colectiva, que también pues gozan de ese beneficio de la tierra colectiva y que es potestad de cada uno de los administradores o de las autoridades locales de las diferentes comarcas y etnias indígenas la distribución de sus territorios. O sea que a partir de las 5, adicional a las 5 comarcas, tenemos 7 territorios indígenas más que también cuentan con la regularización de sus tierras. Por este medio, la Ley 59 de octubre del 2010, que crea la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, por primera vez en el año 2010, se contempla dentro de su organigrama la Dirección Nacional de Tierras Indígenas. Y dentro de sus objetivos se encuentra el de establecer la política de tierras indígenas o colectivas con la participación y consentimiento de las autoridades indígenas y mediar en disputas relacionadas como esta. Esto es un avance en cuanto a titulación de tierra en las áreas comarcales, en las áreas indígenas, porque por primera vez se crea una dirección dentro de la autoridad que tiene la competencia para la titulación de la tierra del país, específicamente para atender los problemas de titulación de tierras de las áreas indígenas. Esto ha sido un gran avance en cuanto a la titulación de las tierras en áreas indígenas, que como todos sabemos es un tema sumamente importante, de prioridad número 1 para las etnias indígenas, la titulación de sus áreas comarcales. Teniendo como función el apoyo de la delimitación de las comarcas indígenas y las áreas anexas con la debida coordinación de la Dirección General de Política Indígena del Ministerio de Gobierno y coadyuvar con las autoridades indígenas correspondientes en el establecimiento de la política de tierras indígenas y mediar disputas relacionadas como estas y otras de las facultades que tiene la Dirección de Políticas Indígenas de la NATI. Las metas y los logros que hemos alcanzado o que ha alcanzado la Autoridad Nacional de Administración de Tierras a lo largo de los años de su creación, en los 7 recientes años desde su creación, la política pública integral desarrollada por la NATI a favor de estos grupos ha traído como consecuencia la adjudicación de los siguientes territorios indígenas. Se adjudicó a título gratuito de propiedad colectiva un globo de terreno baldío rural con una superficie de 3.191 hectáreas, ubicado en el corregimiento de Tortí, distrito de Chepo, provincia de Panamá, a favor de la comunidad indígena de Emberá y Petí de Alto Bayano. Este es uno de los títulos que esta administración ha dado como tierra colectiva, adicional a los territorios comarcales. Esta era una lucha que tenía esta comunidad por más de 50 años. Esta administración le hizo justicia a este territorio y ya ellos son propietarios de su propio territorio y ellos ahora deciden cómo lo distribuyen entre los miembros de su comunidad. También se adjudicó el título gratuito del globo terreno baldío rural con una superficie de 8.191 hectáreas, ubicado en la comunidad de Agua Fría, distrito de Chepigana, provincia de Darién, a favor de la comunidad de Arimae y Emberá Purú, que fue inscrita en el registro público el día 27 de octubre del 2015. Como podrán ver, es una superficie de terreno bastante amplia, y donde esta administración también hizo justicia más de medio siglo de espera de esta comunidad de Arimae y Emberá Purú, para ellos también tener su territorio colectivo o su territorio, entre comillas, comarcal. De lo antes expuesto, podemos agregar que la Dirección Nacional de Tierras Indígenas y Bienes Municipales de la NATI también ha apoyado un proyecto importante que tiene el gobierno central en estos momentos, de un apoyo importante a la comunidad indígena
que es el proyecto que lideriza el despacho de la primera dama, el proyecto de la biocomunidad a través de la titulación de procesos de tierras colectivas en áreas como Cebaco y Taimití, así como los procesos de mapeo y mensura a través de la Dirección de Mensura Catastral de los centros básicos escolares dentro de las comunidades indígenas del proyecto. El gobierno de la República de Panamá está invirtiendo una gran cantidad de recursos en mejorar la educación en las áreas comarcales, mejorarle la calidad de vida a las áreas comarcales, y nosotros hemos hecho un trabajo importante en la medición de todos estos centros educativos que no encontraban, primero que todo, ni con su medición ni con la titularidad de sus tierras para que el gobierno central pudiera invertir recursos en mejorar todos estos centros educativos. Este es un proyecto insignia y un proyecto importante que le está dando mucho beneficio a los territorios indígenas dentro de las áreas comarcales. A nivel nacional hemos atendido una serie de talleres nacionales relativos a temas indígenas para la adopción de políticas públicas a favor de estos grupos vulnerables y la ratificación de convenios internacionales. De igual manera se ha podido establecer una línea de contacto con organizaciones internacionales como la FAO. Ahora Javier podrá ampliar un poco más de los avances que hemos tenido en esa relación con la FAO para potenciar a Panamá, para recibir ayuda en temas de seguridad alimentaria y la tenencia de tierras en comunidades indígenas, que como han podido ver, Panamá ha avanzado bastante en este tema. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que podamos ir avanzando en los temas de titulación de tierras en las áreas comarcales y en las áreas indígenas. En conclusión, nosotros seguimos aportando muchos recursos, mucho apoyo al tema de la titulación de la tierra en las áreas comarcales. Entendemos el beneficio que trae para el resto del país que nosotros podamos apoyar a estas comunidades y que podamos tener una equidad social en apoyo a las áreas comarcales, en apoyo a las etnias indígenas de nuestro país, y estamos haciendo todos esos enlaces internacionales que también nos ayudan a conseguir más recursos, nos ayudan a conseguir más beneficios, nos ayudan a crear nuevas ideas para ir mejorando la calidad de vida de las áreas o de los indígenas a las áreas comarcales, que al final lo que buscamos todos nuestros países, nuestros gobiernos. La titulación de la tierra, pues por supuesto, juega un rol sumamente importante, y nosotros ya al tener 5 comarcas delimitadas, 5 comarcas que ya son manejadas o administradas por ellos mismos, tenemos 7 territorios de áreas colectivas o de titulaciones colectivas que también son administrados por ellos, y estamos trabajando en las áreas de pequeños conflictos, o en las áreas que nosotros consideramos que son conflictivas, para resolver los problemas de titulaciones de tierra de áreas o territorios indígenas en las que no hemos podido avanzar al 100%, llegar a feliz término. Estamos trabajando muy fuerte para que la NATI pueda lograr esos consensos que ha logrado a través de estos años en las tierras colectivas. Así que yo me despido. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Estamos dispuestos pues a responder preguntas más adelante y por supuesto a escuchar ideas de lo que hacen ustedes en los otros países para poder mejorar la calidad de vida de nuestras etnias indígenas, que como todos sabemos son etnias que sufren mucho el tema económico en todo el territorio, tanto en nuestro país como en todo el territorio latinoamericano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, por la presentación. Eh, Simplemente agradecerte traer la perspectiva de este marco legal de los pueblos indígenas de Panamá, y en función del trabajo que ustedes vienen desarrollando tan importantemente allí. No es un tema fácil, de fácil abordaje, pero precisamente con el interés de intercambiar conocimientos sobre este tipo de temas en la región, se pretende que otros países o en otras latitudes se logre capturar algunos de los elementos y beneficios del abordaje de estas temáticas en los países de la región. Así que muchísimas gracias. Um, Luego, también resaltar, por supuesto, que pues la NATI en su propia configuración, pues tiene el beneficio que le da la pericia para poder hacer un abordaje como este, no tan así tampoco en otros países de la región donde las
instituciones catastrales, registrales o que ven tierras, la administración de tierras están separadas o en diferentes momentos de la administración en los países. Así que muchas gracias a licenciado Carlos, y sí, te agradecemos si te mantienes ahí en línea nomás para cuando terminen las presentaciones poder hacer o responder a diferentes preguntas que se vayan haciendo. En este momento yo quisiera saludar a Javier Molina, quien nos trae la segunda presentación. La recibiremos por parte de él, por parte de Javier, que es el oficial principal de Tenencia de Tierras para América Latina de la FAO, desde su sede central en Roma. El señor Molina previamente fungió como oficial de enlace de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación desde Nueva York, y también fue asesor en seguridad alimentaria y desarrollo rural al presidente de la 63ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2008 al 2009. Anteriormente ocupó el puesto de oficial de Administración de Tierras en la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Y antes de unirse a la FAO, el señor Molina trabajó para CARE El Salvador como gerente del programa de titulación de tierras. El señor Molina tiene un PhD en estudios de desarrollo del Centro de Tenencia de la Tierra de la Universidad de Wisconsin de Madison, en Madison, y una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Javier, es un gusto tenerte aquí con nosotros, compartiendo también mucho de ese aprendizaje que la FAO ha tenido por tantos años con el tema de administración de tierras, incluso en territorios indígenas. Adelante, por favor, Javier. Hola, Javier. A ver si Javier estará teniendo problemas de audio en este momento. Un segundo y sorteamos esos. Ahora sí me escuchas. Ah, ahí te estoy escuchando. Perfecto. Solo acércate más al micrófono. Sí, voy a regular la cámara y quizás así puedan verme. ¿Funciona? Ok. Aún no ha Y llegado tu ahora, señal de cámara, de video. Eh, ¿puedo comenzar? ahí ya. Gracias, Ahora sí. Perfecto, Javier. Carlos. Saludos. Veo que Sonia, la colega en El Salvador, está Adelante. conectada. Saludos a Voy a Sonia. poner tu presentación e iniciamos. Y a los demás colegas que están conectados en este webinar. Seré breve y me voy a referir al tema que nos ocupa, que es administración de tierras, específicamente catastro y registro, y cómo estas instituciones, que son, por así decirlo, la columna vertebral de los sistemas de administración de tierras en los países, pueden contribuir a fortalecer la administración de los territorios, el acceso a los recursos, a la tierra, al agua, a los bosques, ya que la lucha o el acceso, posesión, tenencia de los mismos puede generar conflictos, puede generar una lucha por el acceso a los mismos, y por lo tanto, si no se regula, si no se administra apropiadamente, puede generar conflictos que bloquean el desarrollo de los países y que generan en situaciones problemáticas. En ese sentido, quiero comenzar haciendo alusión a la situación así, bastante general en términos de cuáles son los problemas que nosotros observamos, y no solamente en la región, en América Latina, sino que también en otras regiones, en términos de tenencia de la tierra y gobernanza de la misma. Y es básicamente este problema o estos problemas se reflejan en, por ejemplo, falta de reconocimiento de derechos de tenencia
no solamente de pueblos indígenas, sino que también de ocupantes de la tierra, productores, pequeños agricultores, mujeres, etc. Vemos también desalojos forzosos, encontramos situaciones de cohecho, la gente ocupa territorios pero no tiene ningún tipo de certeza jurídica sobre esa ocupación. Encontramos procedimientos costosos y en tiempo y en dinero para legitimar, certificar y legalizar derechos de propiedad, y ello contribuye que a falta de transparencia en la forma en que se ocupa, se transfiere y se otorgan derechos sobre la tierra. Y al decir sobre la tierra también incluyo lo asociado a ella, que es agua y recursos tales como bosques, recursos mineros, etc. Y a la par de esa situación, así de hecho, encontramos que en los sistemas legislativos, en los marcos legislativos de no pocos países, leyes que a veces son contradictorias. Encontramos también instituciones cuya capacidad de dar respuesta a la demanda de los usuarios para legitimar sus derechos, la capacidad de las instituciones es limitada en términos de procesar las solicitudes, generar la información cartográfica, verificar la información registral, etc. Por lo tanto, se acumula la demanda y se acumulan los problemas. A nivel general, nosotros encontramos que en términos de catastro y registro, para administrar el territorio hay como 4 funciones que han sido funciones centrales, ¿no? Por un lado, delimitar el territorio, en otras palabras, es generar toda la información cartográfica sobre los territorios del Estado Nacional. Obviamente, identificando los diversos tipos los diversos tipos de propiedad individual, colectiva, estatal, etc. Lo segundo es la certificación de derechos, y esos derechos incluyen derechos de uso, posesión, transferencia, y esta función ha sido obviamente manejada por los registros. La primera, obviamente, la información cartográfica ha sido generada por catastro. Luego, la otra gran función es las reglas de transferencia de derechos. Ahí entran en juego el derecho civil, entran en juego un poco el catastro, registro y finalmente mecanismos de resolución de conflictos que entran en juego también dependiendo de la institucionalidad de cada país, diversos sistemas de leyes o marcos jurídicos, al igual que institucional, como es el caso, por ejemplo, en México, que como ustedes saben, en México, por ejemplo, existen como 2 grandes sectores, el ejidal y el no ejidal. Y el ejidal está regido por un determinado marco de leyes. En cambio, el sector no ejidal está regido por otro sistema de leyes. Y, por ejemplo, en la resolución de conflictos de tierras, en el caso ejidal, de los territorios ejidales, estos van a los tribunales agrarios. En cambio, si es el problema de tierra, digamos, de linderos entre 2 propietarios, hay un problema en el sector no ejidal, este va por la vía civil. Y para darles una idea de las implicaciones que hay en la construcción de la institucionalidad y los marcos legales que rigen. Por ejemplo, un problema de linderos en el sector no ejidal en México puede tomar hasta 5 años dirimirse, sino yéndose por la vía civil. En tanto, como dato, el año pasado, por ejemplo, un problema similar de linderos en el sector ejidal, pues estoy pensando en el estado de Querétaro, tomaba 3 meses solamente para resolverse. Entonces el contraste es bastante ilustrativo, ¿no?, de la diferencia. Pero bien, pasemos entonces al tema a la pregunta de cómo poder mejorar, cómo poder fortalecer la gobernanza de los territorios, cómo fortalecer las instituciones de administración de tierra y en este caso
de catastro y de registro de manera tal que sean más eficientes, de manera tal que contribuyan al ordenamiento del territorio y que de esa manera fortalezcan el funcionamiento de la economía, fortalezcan las inversiones y por lo tanto el crecimiento económico que conlleve al desarrollo de nuestros países. Considerando este marco no previo o esta situación previa de problemas en la gobernanza de los territorios, debilidad en catastro, registro, problemas de gobernanza de la tierra en general, los países miembros de la FAO y en general del Sistema de Naciones Unidas convocaron a través del CIEFES un proceso para identificar medidas, principios, conceptos que puedan fortalecer estas instituciones. Y es así como en el 2012, a través de este mecanismo, de este foro, que es el Comité de Seguridad Alimentaria, en donde participan todos los países, países miembros, ¿no? Junto con, y esa es el gran aporte que tiene este proceso, junto con la sociedad civil, el sector privado y otros actores, entrar en un proceso de identificar medidas, principios, conceptos para fortalecer la gobernanza de los territorios, fortalecer los derechos de la propiedad, el acceso a la tierra, el derecho de los pueblos indígenas, del sector privado, etcétera, a fin de que, de nuevo, de crear un marco institucional, marco legal que facilite la seguridad en la inversión y por tanto, estimular el crecimiento económico. Y produjeron un conjunto de principios y conceptos que se resumen en las directrices voluntarias para la gobernanza responsable de la tierra y que son básicamente un conjunto de principios y conceptos que buscan retroalimentar, por así decirlo, el sistema legal, el sistema institucional o el marco legal, el marco institucional de los países. Y en este caso, el marco de catastro, de registro y de las instituciones que formulan política de tierras, ya sea Ministerio del Medio Ambiente, ya sea Agencia Nacional de Tierra, ya sea el Banco de Tierras, etc. Y básicamente, estas directrices son principios sobre los cuales todos estamos de acuerdo. Y básicamente incluyen reconocimiento y respeto a los derechos legítimos de propiedad, que eso es básico y fundamental. Segundo, salvaguardar los derechos, lo cual significa crear los mecanismos institucionales que permitan la salvaguarda, el respeto, la defensa de esos derechos, ya sea de un pequeño agricultor, ya sea de una pequeña propietaria, una gran propietaria, de territorios indígenas o del Estado. También, ojo, esto es importante, el Estado también tiene tierras y estas tierras también hay que salvaguardarlas. Igual con el tema de la justicia. Te escuchan? escuchamos bien, Javier. Te escucha perfecto. Muy bien. Muy bien. Lo otro es establecer los mecanismos para hacer justicia en términos de litigio, conflictos de tierras y finalmente cómo prevenir dichos conflictos. Y bueno, junto a ello y la base o el contexto sobre el cual se apoyan esos conceptos son principios fundamentales que están creo que en todas las leyes y constituciones de los países en relación al tema de tierra. Y es respeto a la dignidad humana, no discriminación, equidad y justicia social, igualdad de género, enfoques holísticos, participación, en ese sentido, crear espacios de participación en la toma de decisiones que tienen que ver con políticas de tierras, el respeto al Estado de Derecho, transparencia en la formulación de nuevo de políticas, y esto es, por ejemplo, de repente puede sonar irrelevante, pero no lo es, porque, por ejemplo, cuando ustedes o nosotros vemos situaciones de, por citar un caso concreto, concesiones mineras o concesiones de tierra, y a veces dichas concesiones afectan territorios comunales o de terceros privados que se sienten que sus derechos no fueron respetados o no fueron consultados, hay un problema de transparencia en términos de cómo esa concesión fue otorgada.
Entonces, en ese sentido, sí es importante de nuevo el tema de transparencia, ya que al otorgar derechos de acceso y uso a territorios de terceros o del Estado, se afectan derechos de la población en una u otra medida. Y bien, luego hay, las directrices contienen una serie de capítulos técnicos que se glosan en diversos capítulos que tienen que ver con reconocimiento de derechos de propiedad, ya sea individual, colectivo, del Estado, etc. Lo segundo, el tema de las transferencias de derechos. Cómo esos derechos pueden ser transferidos y que tiene que ver con mercados de tierra, tiene que ver con inversiones, tiene que ver con restitución o compensación en caso de que el Estado los afecta por interés nacional, por ejemplo, que de pronto el Estado considera que determinados territorios van a ser afectados porque se construye una carretera, una escuela o un bien público. ¿Cuáles son los mecanismos de restitución? ¿Cuáles son los mecanismos que tienen los afectados para presentar una contrademanda si se sienten que la compensación no es justa, por ejemplo? Ese tipo de mecanismos de legislación y mecanismos tiene que ser clarificada y hasta cierto punto entendida y consensuada por las diversas partes. Un poco ese es el espíritu de nuevo de las directrices, y como pueden ver, si revisan los diversos capítulos que contiene, pues van a ver de que abordan los diversos aspectos de la administración de tierra. Por ejemplo, uno de los capítulos es sobre registro de los derechos de propiedad, valoración, que eso es muy importante, el tema de la valoración, porque como ustedes saben, cuando se afectan territorios, a veces el Estado reconoce el valor catastral y el afectado demanda el valor de mercado de la propiedad. Entonces, ¿cómo conciliamos esos dos puntos? Valor catastral versus valor de mercado cuando se hace una afectación o una restitución. Bueno, ese es el tipo de temas que es necesario abordar y que afecta a las instituciones de administración de tierras, puesto que estas son las que otorgan la documentación que certifican los territorios a ser afectados y los derechos a ser afectados o afectados, por así decirlo. Y finalmente hay salvaguardas hay capítulos y salvaguardas que tienen que ver con efectos de cambio climático, desastres naturales, conflictos, etc. Cómo los derechos de los individuos, de los colectivos, la población, derechos de personas jurídicas, de personas naturales, pueden ser afectadas por efectos de desastres naturales, conflictos civiles, etc. Y bueno, eso como una referencia general sobre cuáles son estas directrices, que son el instrumento que la FAO, en conjunto con otros socios del sistema de Naciones Unidas y gobiernos de la sociedad civil, el sector privado, que estamos trabajando para fortalecer las instituciones de administración de tierras. En términos de catastro y registro, estamos ahora viendo cómo con estas herramientas podemos transitar hacia un rol del catastro que sea multifuncional, multipropósito, que además de manejar la información cartográfica, que ya lo hace y lo ha hecho, la función de evaluación, que ya lo hace y lo ha hecho, y la información topográfica que ahora recoge gracias a la tecnología existente, que hace 20 años o 30 años no lo hacía, pero ahora sí lo hace, podamos ahora transitar hacia una institución que coadyuve al ordenamiento territorial de los estados. Y eso implica, ¿verdad?, contribuye a las políticas de zonificación, uso del territorio de acuerdo tanto a las leyes como de su vocación y su capacidad. Por ejemplo, tierras que son agrícolas, obviamente, o que no son agrícolas, lo contrario, no sean utilizadas como, por ejemplo, para zonas agrícolas, o zonas que no son aptas para poblamiento humano, no sean utilizadas, por ejemplo, para que sean urbanizadas.
Y esos problemas, vemos las consecuencias, ya lo hemos visto, las consecuencias que trae cuando usamos los territorios de manera que, para los cuales o con usos para los cuales no son aptos. En el término de registro de la propiedad, tenemos el tema de que certifican derechos, transferencias de derechos, pero el tema es cómo hacemos que el registro facilite la transferencia de derechos, en términos de que las transacciones, compra-venta, transferencia, concesión, donación, herencia, se faciliten en el tiempo y en el espacio. Porque como ustedes saben, hoy por hoy tenemos serios límites en términos de transferencias de derechos. En ese sentido, paso y con ello quiero resumir lo anterior con la última slide que tengo ya, con la última gráfica, es los retos en los cuales la FAO se está orientando y a los cuales estamos trabajando con gobiernos, con sociedad civil, de nuevo con los diversos socios, en lo siguiente. Primero, el rol de catastro. Cómo transitar de la función fiscal al ordenamiento del territorio. Un poco lo que les mencionaba anteriormente. Tenemos ya pasos avanzados. En ese sentido, Colombia, creo que la presentación de Colombia va a ser muy ilustrativa en ese sentido, porque Colombia está dando pasos muy importantes en términos de establecer un catastro multifuncional, pero estamos en los primeros pasos. Y ello está más a nivel piloto que a nivel más generalizado, y son pocos los países que estamos en los cuales estamos con esta iniciativa. De modo que las experiencias de esta naturaleza es importante monitorearlas, documentarlas y ver hasta qué medida podemos replicarlas, porque si logramos tener éxito en crear y generalizar un catastro multifuncional, creo que vamos a dar un gran paso en apoyar el desarrollo sostenible de nuestros países. El segundo reto es cómo vincular catastro con las instituciones que formulan políticas de tierras. Porque ¿qué pasa? Hasta la fecha nos encontramos, y no solamente en la región, también fuera de la región de América Latina, en general, las instituciones que formulan políticas de tierra, que otorgan concesiones sobre uso de los territorios, no tienen ninguna vinculación o una vinculación mínima con catastro. Y por lo tanto, otorgan concesiones, otorgan derecho de acceso, de uso sobre territorios que no deberían o que ya tienen. Ya tienen propietarios o ya tienen personas que tienen derechos sobre esos territorios. Y entonces ahí se genera conflicto. ¿Por qué? Porque de nuevo, esta institución, ya sea el Ministerio de Medio Ambiente o el Ministerio de Minería o la Agencia de Tierra, no se entera, no tiene el registro, no tiene la base de datos que maneja catastro y que les permite tomar decisiones más informadas. Y en ese sentido es un reto de cómo vincular de nuevo catastro a la formulación de políticas de tierra en estas instituciones. Lo otro es, el otro gran tema, establecimiento de tribunales de tierra o mecanismos para la resolución de conflictos. En general, todavía estamos usando el Código Civil para resolver conflictos de tierras, y el Código Civil realmente no tiene mucho, no tiene mucho que vaya opuesto de otra manera. Los conflictos de tierra son tan complejos que el Código Civil no contempla cantidad de situaciones que se generan a nivel de los territorios y que generan conflictos, de modo que los jueces no están preparados para abordarlos de manera efectiva y eficiente. Además de que los conflictos de tierra van a los tribunales, donde se acumulan otro tipo de problemas que no son de tierra, otro tipo de situaciones que no son de tierra. Entonces se acumula la resolución de conflictos de tierra, y de por ahí es necesario de nuevo repensar cómo podemos agilizar la resolución de conflictos de tierra, ya que esto es un área muy específica, muy particular, ya que, como ustedes bien saben, el acceso a los recursos naturales, el uso de la tierra, agua, minas, bosques, tiene una dimensión política, no es solamente una dimensión técnica. Por lo tanto, es necesario abordarlo
de manera holística y de repente los tribunales civiles no están preparados para hacerlo. Y finalmente, el establecimiento de una plataforma o mecanismo de consulta participativa de los diversos sectores. Con ello quiero decir el Estado, el sector privado, las asociaciones de productores, de mujeres, de pequeños agricultores, organizaciones indígenas, porque todos ellos son afectados en una u otra medida por las decisiones que se toman sobre los territorios y por lo tanto, y sobre las políticas de tierra. Y por lo tanto, para que estas políticas tengan un impacto positivo y minimizar los impactos negativos, es importante que sean formuladas en el mayor espacio de participación y de consenso posible. Y no todos los países todavía tenemos esos mecanismos de consulta, de participación, de negociación, por así decirlo. Y creo que esos son retos que tenemos en el futuro inmediato, pero por fortuna tenemos los instrumentos, las herramientas para hacerlo, y creo que en ese sentido catastro y registro tienen una función central que jugar. Y con ello concluyo. Gracias. Muchas gracias, Javier, por esta excelente presentación que nos haces. Hubo un gran interés por conocer más acerca de las directrices voluntarias. A través del chat compartimos algunos links a estos recursos. Una vez hagamos la documentación completa de esta sesión de webinario, vamos a poder compartir con todos los participantes y vamos a publicar la información relevante para que puedan acceder a todos estos recursos. Ese sería nuestro objetivo. Así que muchísimas gracias a Javier. Mucha información valiosa en su presentación. Para continuar, vamos a escuchar de Liliana Bustamante. Antes de que yo haga la presentación, quisiera por favor pedirle a Liliana que probara su micrófono y al mismo tiempo voy a subir su presentación en estos instantes. Así que, No. paciencia. Hola Mike, hola Javier, Carlos, no sé si me escuchan, aquí no hay muy buena red, pero pues vamos a intentarlo. Yo los estoy escuchando bien. ¿Me escuchas, Mike? Vale, perfecto, perfecto, muy bien. Ok. Te escuchamos bien, Liliana, claro y fuerte. Esperemos que la red funcione bien. Entonces, mientras carga tu presentación, voy a presentarte. Esta presentación final de este webinar la recibiremos de la líder del proyecto de catastro multipropósito de Colombia con el Departamento Nacional de Planeación, Liliana Bustamante. La señora Bustamante es arquitecta con un máster en urbanismo y administración de negocios. Fue subdirectora de Catastro de Colombia con el IGAC y es actual asesor y líder general del proyecto de catastro multipropósito para el gobierno de Colombia en el marco actual del posconflicto. Su experiencia profesional de más de 20 años ha sido como funcionaria pública, consultora para la Organización de las Naciones Unidas, ha estado también vinculada a la banca multilateral y el sector privado, entre otros. Su trayectoria profesional ha estado focalizada en la implementación de grandes apuestas de proyectos estructurales en materia urbana, de catastro, de infraestructura y estructuración inmobiliaria. Ha estado también vinculada con la academia en materia de estudios urbanos y ha participado en foros temáticos asociados a los impactos de los instrumentos de ordenamiento territorial y fortalecimiento fiscal. Liliana, muchísimas gracias. Hace muchos años nos conocimos trabajando Gracias de estos Mike, temas en Guatemala gracias a todos. y te agradezco por tu Bueno, participación voy a tratar en y 20 que puedas minutos traer a este de webinario con la experiencia de Colombia contextualizar en este proyecto. Así este que tema que nos... bienvenida y somos todo oídos. Adelante, por favor. Yo lo tengo prendido. Me cuentan si la comunicación está muy complicada, nos tocaría de pronto eliminarlo, ¿vale? Ya, ahora sí.
Ah, ok. Bueno, bueno, entonces decía que voy a tratar de resumir pues en los 20 minutos o menos para que podamos hacer esta exposición, que es más de reflexiones que, digamos, como una exposición académica, porque, como decía Javier, Colombia está entrando, digamos, ha iniciado este gran, digamos, proyecto o experimento de testeo de política pública en implementación del catastro multipropósito. Supongo que los participantes, pero quiero dar un poquito de contexto, pues en Colombia la autoridad catastral es el Instituto Geográfico Agustín Cordazzi, como es bien conocido en la región y como ha sido referente por muchos años, y el Instituto Geográfico, la Agencia Nacional de Tierras, que hoy, digamos, es de recién implementación en Colombia, que era el antiguo el CODER, la Superintendencia Notarial de Registro, que maneja el registro público, y el DNP, que es quien administra la política pública en Colombia, digamos, se han unido para efectos de generar este proyecto de implementación de política pública, que está enmarcado en dos contextos fundamentales. Uno, en los acuerdos de La Habana, como saben, Colombia está en el marco del proceso de paz, y el punto uno de los acuerdos de La Habana nos contextualizan que Colombia debe dedicarse, digamos, al manejo, al perfeccionamiento de la política de tierras fundamentalmente rural. Es que el foco en esta primera instancia es rural. Eso por un lado. Y por el otro es que nuestro plan de desarrollo establece que Colombia debe implementar un catastro multipropósito en un periodo de tiempo. Con estos dos lineamientos y algunos otros que se han dado en los contextos de ordenamiento territorial en Colombia, como la misión rural y demás, pues el gobierno decide hacer una implementación de catastro multipropósito y genera un documento de política pública que en Colombia es conocido, bien llamado el COMPES, que da alineamientos sobre cómo implementar este proceso. Pero para eso, pues decide testear a través de un piloto de catastro multipropósito, que si bien no es catastro como misión, porque como digo, la autoridad catastral es el IGAC, sí estamos pretendiendo con este piloto generar nuevas acciones frente a la percepción del multipropósito. Ahora, como decía Javier, empezar a transitar de la función fiscal es, digamos, como uno de los primeros argumentos. No sé, eh, ¿quién pasa la presentación? ¿Yo? Es uno de los primeros. Si quiero, yo la voy pasando. Creo que me queda más fácil. Bueno, eh, venía diciendo que partir de la implementación, de la transición de lo fiscal es uno de los primeros argumentos que ha creado Colombia. Colombia ha tenido un catastro fiscal en los últimos 80 años, fundamentalmente por las condiciones del país y porque el impuesto a la tierra, digamos, el impuesto predial es el primer ente generador de recursos en los territorios y además territorios con unas condiciones complejas en Colombia. No obstante, siempre hemos pensado acá en las discusiones internas que multipropósito al final empieza a dar una redundancia porque el catastro es quizá la herramienta más poderosa de ordenamiento territorial que tenemos. Lo que está haciendo Colombia es hoy como cambiándole la cara al catastro y haciéndole entender a los generadores de política pública, a quienes hacen ordenamiento, que más que una herramienta de gestión fiscal es una herramienta de ordenamiento territorial. Y eso, digamos, asociado a la primera inquietud que planteaba Mike en sus lineamientos para este webinar, y es que la relación catastro-registro. Colombia, eh, nosotros hemos pensado que hay que empezar a desmitificar, incluso en Colombia, el tema de interrelación catastro-registro como un proceso de dos entidades que tienen que simplemente interrelacionar sus bases y, digamos, estamos avanzando más a un concepto que está, de hecho, planteado. Todo este tema del catastro multipropósito ha sido un trabajo bastante elaborado del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi de la Super, y en su marco teórico plantear la transición de la interrelación catastro-registro como problemática a un sistema de administración de tierras, es decir, toda una infraestructura para la implementación de políticas y no quedarnos solamente en la interrelación. Y esto se hace efectivo a través de la implementación del LADM, que es el Land Administration Domain Model, que es, digamos, como el core o el corazón técnico de lograr que este sistema de administración de tierras sea más efectivo y que la interrelación catastro-registro pueda realmente pasar los límites de la acción de las bases de dos sistemas que han estado separados por mucho tiempo. Entonces, se hace este proyecto que, como dice la diapositiva, es un proyecto de origen técnico, pero que tiene implicaciones políticas muy complejas, por una razón fundamental, porque Colombia viene con un retraso, digamos, el tema de, hay como una connotación fundamental que se dice catastro multipropósito con barrido predial masivo. La implicación del barrido predial masivo está ligada estrictamente a los procesos de formalización y regularización de la propiedad. Y esto quiere decir es que Colombia, digamos, ha tenido, y abro comillas, un error histórico porque en sí mismo el catastro es un inventario, pero por la incidencia fiscal, digamos que hemos dejado de levantar el resto del país y tenemos una desactualización muy grande en el territorio y también está sin formar, con lo cual, digamos, dejamos de levantar los baldíos, los terrenos públicos y una cantidad de predios que son importantes para el tema de ordenamiento y política pública. En ese sentido, el tema de la informalidad en Colombia alcanza más del 50%, y este catastro multipropósito empieza como a nivel político, pues, o a nivel de gobierno, a consolidarse para fortalecer la cadena de regularización o formalización de la propiedad, y eso hace que los cambios en las mismas instancias técnicas empiecen, digamos, a generar otras proyecciones del catastro. Hay un tema bien importante, y es que, digamos, en esta concepción del multipropósito empieza a aparecer como un concepto más amplio. Si bien, como dicen los creadores de todo este marco teórico, hay que mantener la independencia legal del catastro, la creación o la implementación de un componente material, como lo hemos llamado en Colombia, que es la relación, levantar también las relaciones de hecho que no constituyen derechos reales, pues hace, digamos, de este catastro una robustez especial y hace, digamos, genera las líneas de las que hablaba Javier, de la vinculación de las agencias de tierras. Hoy a esta estructuración del catastro multipropósito, la Agencia Nacional de Tierras y la Superintendencia de Notariado y Registro están vinculadísimas con el proyecto piloto. Creemos que es uno de los grandes primeros logros, es la sinergia institucional, de lograr incluso que las tres instituciones, la técnica, digamos que en este caso es el IGAC, la Agencia Nacional de Tierras y la Super, puedan ir a campo para poder, digamos, identificar estas relaciones, responsabilidades y derechos que nos exige la nueva implementación del modelo de LADM, y poder realmente, digamos, hacer la verdadera interrelación catastro-registro, que es como concatenar la incidencia física con la incidencia jurídico y material de los predios. Como ven en el concepto, pues tenemos un componente social también fundamental, que me parece muy importante resaltarlo, y es que, y lo hemos llamado el ciudadano en el centro, es decir, el ordenamiento de abajo hacia arriba. El catastro históricamente en Colombia había dejado un poco de lado el tema social, digamos, el tema de involucrar el ciudadano en la estructuración y conformación de la base, con la interacción con la Agencia Nacional de Tierras y la creación de los planes de ordenamiento social de la propiedad.
el ciudadano adquiere una relevancia fundamental para el tema catastral. Y esos dos componentes, el material y social, son los que, digamos, están siendo el eje articulador del cambio de este catastro multipropósito o multifinalitario, como lo llaman algunos expertos en la región. Más o menos quería contarles, si esto me pasa, la historia de este proceso, pues como rápido, para hablar un poco de las reformas institucionales e ir un poco como en línea con las reflexiones que dejó Javier al final, y es que, como les contaba, en esta línea de tiempo vemos el tema del catastro, hay de la desactualización catastral, sobre todo en el ámbito rural en Colombia, que es muy compleja. Otro tema fundamental es la institucionalidad. Si bien el IGAC ha tenido esta importancia técnica que ha tenido no solo en la región, sino en Colombia, pues es el monopolio, digamos, catastral del Estado. Colombia tiene 4 catastros descentralizados, pero adicional de eso es quien ejecuta, regula y adicionalmente tiene el sistema, pues no tiene sistema sancionatorio para el control del manejo catastral. Entonces, otro de los grandes cambios, digamos, que se están testeando en esta implementación de política es la reforma institucional. Entonces, nos vamos hacia un nuevo enfoque del catastro con el contexto que les decía de los acuerdos, de la Comisión Rural, del COMPES, en un catastro multipropósito que no es más que, que tener más información, sino lograr la capacidad de usarla y tratar de montar al país en los conceptos de interoperabilidad para poder crear este sistema de administración de tierras y que todos entiendan que el multipropósito es en doble vía, es decir, es la creación de información en doble vía sobre la database que es el predio. Pero esto implica unos grandes cambios, no solo a nivel institucional en materia catastral, sino a nivel de también todas las instituciones que producen información sobre el territorio. Por eso, digamos, este proyecto se está vinculando más como un gran esquema de ordenamiento territorial. Hay una, digamos, una característica en Colombia subyacente de toda esta problemática, y es la producción separada de cartografía y de catastros temáticos por ausencia, digamos, de la unificación de información sobre el territorio, entre esa la de registro, y ahí empezamos con la otra desmitificación de que solo debe ser la interrelación catastro-registro, sino la interoperabilidad de la información para el logro y la unificación de los temas asociados no solo a la tierra, sino a la posibilidad de tener la toma de decisiones focalizadas a la resolución de los conflictos. Otro punto importante, bueno, la reforma en Colombia tiene, digamos, este proyecto tiene unos niveles bien interesantes. Hay un nivel, digamos, que nosotros llamamos legislativo, y es que se ha creado un cuerpo de ley de catastro. Colombia nunca había tenido una ley técnica catastral, básicamente se ha movido por las leyes asociadas a la hacienda pública, creando, digamos, también una de las grandes problemas y lecciones aprendidas de este primer resultado del proceso, y es la pedagogía en materia fiscal, y es entender las administraciones municipales cómo se puede hacer política fiscal sin asumir que pues, o manteniendo el catastro como una herramienta y no como el objetivo en materia fiscal. Y ahí también me uno a las reflexiones de Jaime sobre el tema de valoración catastral y valoración comercial, en el entendido de que la valoración catastral es el valor que entrega la autoridad catastral, pero digamos estamos tratando de apuntar a un concepto de valoración más puro para que el tema fiscal, digamos, se concentre en un tema más de regulación tributaria y no comprometer tanto la herramienta en la generación, digamos, de objetivos y cumplimientos de política fiscal que no dejen que la herramienta pueda convertirse en lo que realmente es desde su génesis.
Tenemos este proyecto del catastro multipropósito es bien ambicioso porque es casi una nueva conformación del país. Colombia tendrá que volver a conformar el país nuevamente porque, como les digo, el catastro nacional no levantaba la totalidad de los predios de uso público, baldíos, eh, zonas, digamos, públicas y la posibilidad de tener como un barrio completo del territorio para el tema de posconflicto. Entonces se ha generado a través del documento un plan de expansión en las zonas que el país llama de desarrollo especial, que digamos han surgido por el tema ahora de la paz, que son regiones bastante complejas en este país y en un periodo de 10 años, de 7 a 10 años, tener el catastro nacional en Colombia. Como les digo, este catastro multipropósito en esta nueva, digamos, era o primera etapa de conformación, tiene una carga muy fuerte asociada a la regularización de la propiedad. Con lo cual, toda la estructura que estamos creando apunta prácticamente con un debate muy amplio en el tema técnico sobre la importancia del menos es más o de entender si necesitamos todo este catastro tan especializado, pero nuestro cliente fundamental es precisamente la Agencia Nacional de Tierras y otro de los clientes importantes es la Unidad de Restitución de Tierras que necesitan de ese tema de precisiones para efectos de la titulación de la propiedad. Entonces es un debate que se ha abierto bastante, digamos, en este proceso. Tenemos, pues como para contextualizarlos, en el piloto, el COMPES se estructuró durante el 2014-2015, en el 2016 salió la política, el piloto debe de durar hasta finalizar este año y poder establecer unos lineamientos generales, estructurales sobre cómo es el catastro multipropósito en el país para que a partir del 2018 el país empiece a conformar con lineamientos multipropósitos. Esos lineamientos multipropósitos, para resumir, están en una composición técnica mucho más fortalecida en materia del componente físico del catastro, en la incursión del elemento material, jurídico y material para efectos de regularización de la propiedad y en una valoración económica también de conceptos más amplios, pero con foco rural fundamentalmente, porque estamos, digamos, débiles en el tema de valoración rural. En eso estamos. El piloto empieza a arrojar resultados muy importantes. Bueno, otra de las objetos del piloto es que Colombia nunca vamos a hacer una especie como de diversificación de mercado en el tema de la operación catastral y es que el sector privado va a poder operar, hacer operación catastral en el territorio, es decir, el IGAC empieza como a ser el gestor público oficial de la política, pero podrá tener, digamos, una dinámica de mercado abierta con operadores privados, se crea una autoridad catastral regulatoria por fuera del IGAC y una autoridad sancionatoria que puedan tener, digamos, los tres roles en materia catastral independientes. Eso es como en esencia el tema de la reforma. Como les digo, hay una ley que está radicada en el Congreso, que tendrá que dar su trámite hasta final del año y esperamos ver los resultados. Si pasa la ley, pues se consolidarán todos los lineamientos, por lo menos en materia institucional. Si no pasa la ley, pues seguiremos con las reformas o los planteamientos en materia técnica. Aquí al final voy a hacer como una especie esto es como el contexto general de reflexiones que se han dado en torno a varias mesas que hemos creado para esta discusión. Nos acompaña, digamos, una mesa que llamamos de acompañamiento de expertos temáticos del Banco Mundial y pues me voy a permitir trasladar como conclusiones del debate para también dejarlas abiertas a las reflexiones. Lo primero es que
la implementación de un catastro de multipropósito nos preocupa mucho los contextos. Normalmente, digamos, Ecuador, Brasil acaban de pasar por experiencias similares, pero el contexto actual de régimen de propiedad, de tenencia de la tierra, del poder y el carácter de la función social de la propiedad en Colombia, de la inequidad de la distribución de las tierras, hace, digamos, que tengamos recogidos muchos males en un solo país. Y esta primera reflexión surge la necesidad de, del planteamiento de si la profundidad que plantea el IGAC en la transformación del catastro multipropósito debería ser más o menos ambiciosa para un país con esta problemática en materia de tierras. Entonces, ese es el primer planteamiento. El segundo planteamiento es cómo estamos preparados de recursos para dar un salto tan alto en un periodo tan corto de tiempo de volver a conformar el país. Hay muchos muchos sectores que creen que es necesario esta transformación completa de volver a correr el país. Hay otros sectores que creen más en un inmediatismo, digamos, de la herramienta para efecto de la toma de decisiones. También la discusión está abierta. Los técnicos, incluso técnicamente, está siendo muy complejo la estructuración del abordaje técnico por efectos de los recursos asociados a este levantamiento. Otro bien importante planteamiento es que el catastro en Colombia descentralizado, estamos empezando procesos asociados, digamos, a los ámbitos de descentralización, que el primero es la delegación de competencias, es empezar a delegar la competencia catastral en territorios o en asociaciones de municipios, es decir, ordenar el territorio de abajo hacia arriba. Estábamos ordenando, digamos, desde Bogotá, y para decirlo de una manera coloquial, entonces este es un gran salto de cómo estos municipios van a asumir esta autonomía municipal y cuál es la capacidad que tienen nuestros municipios de recibir una herramienta como el catastro y entenderla no solo como catastro y registro, sino como un sistema de administración de tierras. Otro gran problema que, digamos, ponemos sobre el debate público y orientando este catastro multipropósito al tema de ordenamiento territorial es la línea funcional entre planes de ordenamiento territorial y catastro. Colombia, en la línea de estructuración de planteamientos de ordenamiento, pues ha venido adelantando los planes de ordenamiento territorial muchas veces sin la inclusión de la herramienta o sin la inclusión del catastro como base fundamental de esos POTs. Entonces, ¿cómo, digamos, se van a alinear las cargas en materia de líneas de ordenamiento territorial? Las problemáticas planteadas sobre la participación del mercado, la apertura de mercado, de la diversidad de la participación del Estado en materia catastral. Hay otras reflexiones asociadas, como les decía anteriormente, a la pedagogía entre la política catastral y la tributaria, a que nuestras municipalidades entiendan la política tributaria, como sabemos, es de orden local y la política catastral es de orden nacional. ¿Cómo hacemos este cruce o este link sinérgico entre estos dos conceptos? La inclusión del ordenamiento social de la propiedad en este proceso, el ciudadano en el centro, que creemos que es uno de los grandes aciertos, participación versus comunicación. Aquí tenemos una gran participación de las comunidades indígenas, un porcentaje altísimo del territorio, de las comunidades étnicas, de los afros, de la comunidad rom, de la comunidad gitana, de las organizaciones campesinas. Hay mucha, digamos, el tema de organización social en la relación de la tierra gracias, Liliana, con las personas, excelente presentación y podernos dar un buen panorama de lo que está sucediendo en Colombia en materia de catastro, registro, administración de tierras. Y por último, conclusiones y para terminar, muy apropiadas, muy interesantes, que creemos que es un gran avance y además se abre la discusión porque todavía está en planteamiento aspectos importantes de esta presentación.
simplemente que la por ley que se ha nombrar uno planteado que consideramos que me tiene sigue un gran llamando la componente de atención inclusión. y El como tema lo de que haya un planteas, es capítulo la indígena desmitificación especial, de la creación del, de, si abro de comillas, de la un catastro interconexión entre indígena, un catastro y sistema de registro. administración Así de, que esperamos con que una estos fuerza espacios de diálogo, de la de información discusión, así como indígena los propios importante, pues regionales que hace plantea la Red que tengamos Interamericana de que Catastro y Registro de la Propiedad, replantear con el o mirar, involucramiento o tanto de estamos los mirando, catastros digamos, con más nacionales foco como las los registros políticas de nacionales, enfoque pues de puedan enfoque avanzar diferencial. en El tema del discusiones barrido que predal redunden en masivo, resultados específicos que para trasciendan a entendido los como diálogos se de ofrece más interconexión alternativas para catastro-registro, desarrollar y por supuesto que estos métodos aterrizan alternativos en el territorio, con para el su, impuesto, con sus o rompe con los esquemas con- existentes de las prácticas en el marco de los profesionales, países y sus instituciones. o es Muchas solamente gracias, para fines jurídicos y Liliana, por eso. Entonces, en regulatorios. este momento vamos a tener Cómo vamos una a sesión de adoptar pregunta y el barrido predal respuesta. masivo en un país Ya con una incidencia algunos de ustedes geográfica tan participantes compleja. han puesto sus Y preguntas en el chat. por último, la valoración Síganlo haciendo. debería Vamos a ser poder o tener un no tiempo para poder solo para hacer fines eso y abordar tributarios. Hay varios esquemas planteados que el país necesita una valoración completa, sobre todo pero en el tema abordaremos las ambiental, el más componente que ambiental del podamos. catastro Y hay toma preguntas, de hecho, ya muy, importante muy relevancia en interesantes en allí. este Así que experimento del catastro si Javier multipropósito. tuviera una pregunta para Si Liliana o bien para reiteramos la importancia de que se mantenga la Carlos independencia legal o viceversa, del siéntanse en catastro, en libertad este ustedes esquema de como presentadores interoperabilidad de los también de sistemas, poder pues hacerlas. como la capa Yo ambiental simplemente me es voy a referir a quizá la algunas de capa las que han puesto en el chat. más importante después de la de registro. Eh, por ejemplo, Muchos una de planteamientos, las digamos preguntas nos que dice la gradualidad del que crecimiento del catastro en una de Colombia, las cómo se preguntas debe de Jesús hacer, Linares nos dice, el desconocimiento de están los todas las límites o la propuestas falta de que hace, por titulación de ejemplo, los territorios comunales derivan en muchos casos en conflictos. La falta de tribunales de tierras, ¿cómo se podría llevar a cabo la resolución de estos conflictos? A ver si pueden algunos, ya sea cualquiera de los tres o los tres darnos alguna respuesta sobre esto. También nos dicen Jalfien Fernández desde Guatemala que en el departamento de Petén se dio el problema de que luego de la titulación a campesinos del área, estos vendieron esas áreas y se dio reconcentración de fincas a unos pocos, quedándose nuevamente sin tierras propias. Este problema hay que preverlo con algún tipo de legislación para que esto suceda, para que esto no suceda. También si en Panamá, Colombia y la propia experiencia de la FAO tuviera algo para responder en estos fenómenos que se dan luego de estas titulaciones masivas, sería muy interesante. David Méndez nos dice el COMPES 3859 en el punto 4, dice escasez de recursos profesional calificado. ¿Cuál es el papel del ingeniero catastral y el geodesta? Yo dejo ahí, hay más preguntas que van llegando, pero me gustaría, a lo mejor ya que Liliana está recién terminada, si tuviera respuesta a alguna de estas preguntas y por supuesto también extenderlas a Carlos y a Javier. Adelante, Liliana, si tuvieras respuesta a cadastre de alguna de Holanda ellas. de Fit for Purpose, si deberíamos medir con propósitos menos ambiciosos, eh, si lo que tenemos es una estandarización exacta o unas metodologías diversas, eh, en fin, digamos que todo esto puesto sobre la mesa, así de una manera como tan multipropósito, es lo que está tratando este país de organizar de la mano del ordenamiento social de la propiedad para poder llegar al final a un sistema de administración de tierras más que a una interrelación catastro-registro, que es, digamos, la desmitificación a la que nos hemos puesto la meta, por lo menos desde el ámbito técnico. Esto era lo que quería como contarles así, digamos, bastante medio resumen, porque el proyecto es más grande y más ambicioso. Las discusiones están muy abiertas. Como les digo, tenemos un panorama político complejo, un año electoral y adicionalmente, pues, los temas asociados a la paz que ya la región conoce. Esto era, pues, digamos, como el abrebocas, Mike, de lo que está pasando hoy en Colombia con el catastro.
oyendo. Muchas gracias, Liliana. Adelante, Javier o Carlos. ¿Me escuchan? Adelante, Javier. Sí, brevemente quiero referirme sí, al tema de resolución de conflictos. Efectivamente, aparte de los tribunales de tierras, hay mecanismos que se han probado, metodologías, más bien metodologías, probadas para la resolución de conflictos, especialmente para territorios bajo tenencia comunal, o sea, bajo formas comunales de propiedad. Y eso son metodologías que conllevan, por un lado, como una especie de revisión y participación de la comunidad y de los órganos de autoridad comunal en la resolución del conflicto. Y estas metodologías parten del punto, o el punto de partida de estas metodologías es que primero existe una organización comunal, que existe una autoridad, ya sea una mesa directiva o un consejo directivo, que toma decisiones y que es capaz de hacer cumplir esas decisiones. Entonces, que en ese sentido no hay dispersión a nivel de las comunidades, sino que hay un consejo directivo o un consejo comunal que toma las decisiones y que las hace cumplir. Por un lado. Por el otro, de que existe conocimiento por parte de todos los miembros de la comunidad de cuáles son los territorios. Y que existe una delimitación de esos territorios, ya sea que sea conocimiento reflejado en un mapa generado por catastro o generado por otra institución, o ya sea que conocimiento de reconocimiento social a través de una práctica consuetudinaria. Pero lo importante es que exista un conocimiento y un acuerdo y consenso sobre los límites del territorio, porque ese es un punto de partida, porque los conflictos se generan en general por yuxtaposición de linderos o yuxtaposición de derechos. O sea, una comunidad dice tener derechos sobre tierra reclamada por otra. Entonces, el punto de partida es de identificar cuáles son los linderos, y para eso es necesario la delimitación del mismo, ya sea que eso esté reflejado en un mapa, de nuevo lo repito, o que la comunidad ya lo ha definido de manera consuetudinaria y hay una aceptación social de esos linderos. Y bueno, aparte de eso, dependiendo del tipo de conflicto, hay procesos de mediación y niveles de mediación. O sea, que varían, depende de la intensidad y la naturaleza del conflicto. Pero ese es el segundo elemento, aparte de la organización y aparte de la existencia de un organismo directivo, de un organismo que tome decisiones, niveles y medios de negociación. Lo otro es que la participación de una u otra manera de la entidad estatal que tiene competencia en esos territorios, ya sea el registro municipal, el catastro municipal, etcétera. Porque ¿qué pasa? En proceso de mediación llegará a un acuerdo, pero ese acuerdo debe estar registrado y legitimado, de modo tal de que en un futuro no se repita o no desconozca lo acordado. Y en ese sentido, la legitimación estatal, el reconocimiento estatal es importante. Y bueno, aparte de eso, hay otros mecanismos u otros elementos que conforman estas metodologías, las cuales los podemos compartir y los cuales podemos nosotros enviar información a todos aquellos participantes que estén interesados en conocer más
cómo se han aplicado, en qué consisten estas metodologías y cómo se han aplicado en determinados casos. Termino acá. Muchas gracias a Javier por los aportes. Carlos González, te conectas en respuesta a algunos de estos elementos, agregar algo adicional de lo que ya han conversado. Y bueno, Liliana Bustamante tiene que retirarse, así que hacemos el reconocimiento a su intervención, agradecer a Liliana y por intermedio suyo al Departamento Nacional de Planeación, éxitos en las labores en Colombia con este proyecto y estaremos en contacto. Muchas gracias a Liliana por estos aportes. Adelante, licenciado Carlos. Te escuchamos. Adelante, Carlos. Te escuchamos. Sí, Mike. Bueno, también bueno, felicitar a Javier y a Liliana por sus intervenciones. De verdad que esto nos ayuda Hola, mucho. hola a Panamá. Yo siempre digo a copiar las cosas buenas que se están haciendo en otros lados. El Un sistema saludo, Carlos. Adelante. multipropósito que está Escuchamos. trabajando Colombia. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchas, Mike? Sí, pero no, yo estoy hablando. Hola, Carlos, te Mike, ¿me escuchamos. escuchas? Adelante. No, Sí, te bueno, como te escucho. decía, felicitar a Javier, a Liliana por sus intervenciones. Yo creo que el catastro multipropósito que está trabajando Colombia es sumamente importante. Yo creo que es un modelo que a pesar de que se está trabajando, si llega a dar resultados como todos esperamos que lo dé, va a ser un gran modelo para nosotros poder copiar las cosas buenas producto de ella. Pero para adicionarte unos casos en el tema nuestro, la ley 37 del 2016, que habla sobre el consentimiento libre, previo y oportuno a las comunidades indígenas sobre los temas de tierra y la manera en la que Panamá ha tenido la valentía y la fortaleza de afrontar el tema. Yo creo que es muy importante y por supuesto pues vamos a seguir trabajando muy duro para poder ir resolviendo uno a uno todos estos problemas que tenemos en las comunidades indígenas. Estamos seguros que con el apoyo de ustedes, el apoyo de la FAO, vamos a poder seguir avanzando mucho en este tema. Yo me despido agradeciéndote por la oportunidad, agradeciéndole a todos los que nos escucharon y cualquier otra pregunta adicional que se tengan, pues que nos las manden por escrito, por correo y vamos a estar respondiendo a sus diferentes países. Una vez más, gracias Mike, a la OEA y a la Red Interamericana de Catastro y Registro, a la FAO y a todos los que intervinieron. Muchas gracias. Un agradecimiento para ti, gracias por esas palabras, licenciado Carlos González, por siempre permitirnos tener estos momentos de intercambio y al público presente hacer un reconocimiento que no mencioné al inicio de este webinario y es que el licenciado Carlos González funge como presidente de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad, a quien le agradecemos hoy, no solo como el administrador general de la NATI, sino como presidente de la red por
apoyar estos procesos de diálogo e intercambio regional en materia de catastro y registro de la propiedad para la administración de tierras. Así que a todos muchas gracias. Hay más respuestas, el tiempo se nos agotó. Yo le voy a pedir a los presentadores que en función de la documentación que vamos a hacer, las presentaciones que ya enviaron, los recursos y obviamente toda la documentación que estaremos compartiendo con los participantes, vamos a tomarnos el tiempo y les enviaré algunas de estas preguntas que están dirigidas en particular a ustedes y que quedaron sin dar respuesta para poder revertir esa información a las personas que están interesadas en hacerlo, en recibir respuesta y allí yo voy a responder simplemente a una pregunta que plantea Edgar Ramírez y con eso cerramos sobre algo de la problemática de Guatemala, donde su pregunta era si la inversión utilizada extranjera, que la inversión utilizada extranjera o si la inversión que es utilizada para este tipo de proyectos es extranjera, ¿cómo puede hacer para fortalecer esta relación catastro-registro? Y yo aquí simplemente algunas acotaciones para poder dejarlo planteado. Sí es importante que los proyectos que son apoyados con cooperación internacional estén dirigidos a fortalecer capacidades locales, ciertamente nacionales, pero me refiero a las locales, a las propias del país. Es decir, el objetivo es que los proyectos no simplemente lleguen, resuelvan una situación y saquen todo lo instalado o dejen o no dejen ninguna capacidad para que estos procesos puedan ser sostenibles. Entonces allí es donde debe estar encaminada la cooperación internacional. Así, apoyar en la implementación de proyectos eh, siempre de la mano del gobierno local, fortaleciendo sus capacidades para que en el momento que sea necesario hacer ese traspaso de responsabilidades completa pueda ser asumida por las instituciones que han sido fortalecidas y han intervenido en este proceso. Eso debe ser importante, crítico y sustantivo hoy a cualquier proyecto de cooperación internacional que pueda ser implementado. Esa asistencia técnica que fortalezca las capacidades para que sea sostenible estos proyectos en el largo tiempo. Ciertamente requiere un compromiso político, técnico importante por parte de los receptores, de las instituciones que están trabajando en estos proyectos. Esa sería la respuesta corta para Edgar Ramírez. A todos, muchas gracias. Agradecemos a Carlos González, a Liliana Bustamante, a Javier Molina por sus presentaciones. Se han resaltado aspectos extremadamente relevantes de estos casos que sin lugar a duda han enriquecido los diálogos regionales para catastros y registros en la administración de tierras que con certeza servirán como referente a otros emprendimientos similares y también les deseamos mucho éxito en estas labores. A todos ustedes participantes, igualmente nuestro agradecimiento a todos que ingresaron, enviaron sus consultas y sus preguntas. De nuevo, el video y las presentaciones de este webinar serán publicadas y distribuidas a todos ustedes, así como la información complementaria que esperamos sea de valor sus propios procesos en sus países. Finalmente, les invitamos a revisar regularmente la página del DGPE y la Escuela de Gobierno de la OEA, donde estaremos publicando información de próximas actividades como esta. A todos ustedes, muchas gracias. En este momento, damos por concluido este webinar. Que tengan un muy buen día.